Buenos días, un gusto estar con ustedes desde mi casa en esta oportunidad hacia la casa de ustedes, y todo gracias a la gentileza de la señora Susana Tello, que tuvo en esta oportunidad la buena voluntad de invitarme, y de UNATE, una universidad de las cuales, a las cuales yo, entre las universidades que yo admiro, está UNATE, porque cumple una función social muy importante, poder dar conocimientos, poder nutrir a personas de la tercera edad que a la vez son difusoras de este conocimiento. Lo que nos toca hablar hoy es cómo vamos a prevenir la enfermedad cardiológica o cardiovascular en los tiempos del coronavirus. Sabemos que el coronavirus es un virus que se origina en China, en la ciudad de Wuhan, y sabemos también de que de China ha pasado rápidamente a difundirse en el mundo. Esta difusión mundial ha hecho que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud haya decretado de que estamos en presencia de una pandemia, o sea, una infección que puede generalizarse en todo el mundo, altamente contagiosa, altamente dañina y con grandes posibilidades de producir muerte por justamente enfermedades cardiovasculares y en personas de la tercera edad. Esta enfermedad se clasifica en 3 estadios. Un primer estadio que es leve, donde a veces hay síntomas y a veces no. El no haber síntomas la convierte en seria y muy grave para la difusión de esta patología. El síntoma que aparece generalmente son leves. A medida que va pasando la enfermedad, va agravándose para entrar en un estadio 2, que ya sería una enfermedad moderada. Cuando hablamos de la gravedad moderada, hablamos de que ya existen o empiezan a existir síntomas respiratorios que empiezan a dificultar en el paciente la capacidad de ventilación del pulmón y por lo tanto empieza a producir síntomas como dolor de garganta, fiebre, tos intensa, para pasar a un estadio tercero donde ya sería severa, donde existe una dificultad en la ventilación, o sea que el oxígeno no pasa del pulmón a la sangre y por lo tanto de la sangre al pulmón, deformando y modificando la conformación anatómica de este pulmón y llegando inclusive a producir gravísimas consecuencias como la neumonía, que obligaría ya a internaciones en unidades coronarias, cuidados intensivos o bien internaciones con respirador, etc. Sabemos que existe una predilección que este virus tiene una predilección por las personas de mayor edad, porque las personas de mayor edad han perdido su capacidad inmunológica, o sea, las defensas que hacen que no se enfermen. Esa capacidad inmunológica que pierden las personas se ve agravada cuando existen enfermedades que se llaman comorbilidades, o sea, otras enfermedades como hipertensión, enfermedad cerebrovascular, diabetes, que se producen en porcentajes bastante importantes en los pacientes que fueron atendidos por coronavirus. Sabemos que la tasa de mortalidad del coronavirus también es del 2,3%, y este 2,3% duplica la tasa de mortalidad de una población sin esta enfermedad. Va a producir el coronavirus diferentes formas de ataque en el corazón, como por ejemplo va a producir enfermedad del músculo cardíaco que se llama una miocardiopatía o miocarditis, que sabemos que es seria, sobre todo en Salta, donde ya tenemos una miocardiopatía chagásica crónica en pacientes que han contagiado o han contraído la enfermedad por la picadura de la vinchuca, y que es una población muy importante de residentes de nuestra ciudad. Por lo tanto, es un grupo que tenemos que tener bajo vigilancia. También se van a producir enfermedades como un síndrome coronario agudo. El paciente tiene sintomatologías de un infarto de miocardio. En muchos de los casos, este infarto no existe, pero en algunos casos, cuando tenemos enfermedad coronaria previa, puede existir el infarto, que va a llevar a tratamientos con anticoagulación o con angioplastía, o sea, una coronariografía que demuestre que está tapada la arteria, va a obligar a que esa arteria sea destapada. Van a existir también pacientes de altos riesgos como los pacientes portadores de arritmias, porque también suele producir arritmia severa. Y si nosotros tenemos arritmias graves, van a agravar nuestras arritmias, sobre todo si dejamos de tomar la medicación. Va a producir insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, y
tiene una cierta, se ha demostrado que tiene una cierta posibilidad de producir trombos, sobre todo en las venas de las piernas, sobre todo si tenemos varices, lo cual no está totalmente demostrado. Pero sí está demostrado que necesitamos hacer un tratamiento. Los tratamientos para el coronavirus fueron muy importantes, sobre todo con la cloroquina, que suele producir graves arritmias, o sea, que estaría chocando con pacientes que tienen esta enfermedad. También sabemos que simvastatina y lovastatina están contraindicadas porque han sido pacientes que estaban tratados con estas drogas y que han agravado su enfermedad. Lo que sí se puede decir que atorvastatina o rosuvastatina, que son drogas comunes que estamos tomando para el colesterol, tenemos que pedirle a nuestro médico que baje las dosis a la menor cantidad posible. Existen una idea de que los remedios para la presión arterial pueden ser nocivos ante la presencia del coronavirus. A esto lo ha desvirtuado ya un informe que hizo la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, donde en el comunicado dicen que ninguno de los medicamentos que hasta ahora se están tomando para la presión arterial suelen agravar la enfermedad en caso de contraerla. En concreto, todo lo que es medicación se lo vamos a dejar al médico, pero ¿cómo vamos a cuidar nosotros nuestro corazón? Si el colesterol, los triglicéridos, las enfermedades por insuficiencia cardíaca, la hipertensión, van a producir un agravamiento si llegamos a tener enfermedad o van a predisponernos al contagio de esta enfermedad con más facilidad, encima si tenemos edad alta, porque todo esto baja la defensa, tenemos que cuidarnos. No comer sal, para que no suba la presión. Caminar en lo posible, aunque tengamos espacios reducidos en nuestra casa, en el departamento. La televisión saca muchos programas de ejercicios para la tercera edad y tenemos que hacerle caso y hacerlos. Comer liviano, disminuir las grasas al mínimo, no tomar bebidas gaseosas que contengan alto contenido de sal y sobre todo hacer una vida tranquila, sin violencia, sin aflicción y tratar de pasar esta cuarentena sin salir a la calle, lavándonos las manos, usando el barbijo, realizando bien la cuarentena, inclusive con la gente que ingresa a casa, y si fueran nuestros hijos, tratar de que solamente nos dejen los alimentos necesarios, que nos protejan para que no salgamos, o realicen nuestros trámites que nos sean permitidos realizar a través de una tercera persona, como por ejemplo gente de confianza, como familiares, amigos íntimos, etc. Cuidemos el corazón, cuidémoslo en la época del coronavirus, no contraigamos la enfermedad y respetemos las indicaciones de la salud pública. Muchas gracias.